Todavía puedo sentir el peso de las miradas cuando Miguel me dijo que no subiría más al autobús. Estábamos en una estación de servicio perdida en algún lugar entre Córdoba y Buenos Aires, el sol pegaba fuerte sobre el asfalto y yo solo quería encontrar un baño limpio. Había sido un viaje largo, mis piernas ya no aguantaban tanto tiempo sentado, y cuando bajé para estirarme un poco, pensé que tendríamos unos minutos para descansar todos juntos. Recuerdo que antes de bajar, Paola había estado quejándose durante toda la mañana. Este asiento es incómodo, hace mucho calor, ¿por qué no pudimos ir en avión como gente civilizada? Miguel la consolaba con esa voz melosa que usaba solo con ella, mientras me ignoraba completamente cuando le pregunté si quería que cambiáramos de lugares. Pero cuando volví del baño, con mis pasos lentos y cuidadosos, Miguel estaba parado junto al equipaje con esa expresión que ya conocía demasiado bien. Esa sonrisa fría que había aprendido de Paola, esa manera de mirarme como si fuera un estorbo. Paola estaba recargada contra el autobús, grabándose un video para sus redes sociales, riéndose de algo que había dicho Miguel. No me prestaron atención cuando me acerqué, jadeando ligeramente por el esfuerzo de caminar bajo el sol. «Papá», me dijo Miguel sin mirarme a los ojos, con esa voz que solía usar para regañar a los obreros en sus construcciones, «hemos decidido que es mejor que te regreses a casa». Las palabras me cayeron como una cachetada en pleno rostro. A mi alrededor, otros pasajeros comenzaron a voltear. La familia con niños que había estado sentada cerca de nosotros intercambió miradas incómodas. Una señora mayor que había estado platicando conmigo durante el viaje sobre sus nietos me miró con una mezcla de lástima y horror. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies, como si el asfalto caliente fuera arena movediza. «¿Cómo que me regrese? Llevamos planeando esto desde hace meses», murmuré, tratando de entender lo que estaba pasando. Mi voz sonaba extraña, quebrada. «Es nuestro viaje a las cataratas del Iguazú. Siempre quisiste conocerlas desde que eras niño». Paola se acercó con esa sonrisa venenosa que siempre me dedicaba cuando Miguel no estaba mirando. Pero ahora ni siquiera se molestaba en disimular delante de él. «Antonio, seamos sinceros de una vez. Tú caminas muy lento, te quejas del calor, no puedes subir escaleras sin quedarte sin aire cada 5 minutos. Este viaje es para gente joven que quiere disfrutar, no para cuidar ancianos achacosos». Miguel asintió como un títere, y por primera vez en mi vida, vi en sus ojos el mismo desprecio que ella siempre había tenido por mí. «Además, papá, ya pagaste todo. Ya cumpliste tu parte en esto. Ahora déjanos disfrutar en paz, sin tener que estar pendientes de si puedes caminar o si necesitas parar a descansar cada 10 metros». La humillación me quemaba por dentro como ácido. Otros viajeros habían dejado de disimular y nos miraban abiertamente. Una pareja joven intercambió miradas de incomodidad y alejó a su hijo pequeño. El conductor del autobús revisaba su reloj, impaciente por seguir el viaje, pero no podía evitar escuchar la conversación. Hasta él me miraba con pena. «Pero hijo, es nuestro viaje familiar. Trabajé meses extra en la construcción para pagarlo, vendí el carro viejo de tu madre, ese Fiat que tanto quería, para que pudiéramos ir todos juntos a conocer las cataratas. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y veíamos esos documentales juntos?» «Exacto, papá. Tu viaje, tu dinero, tu sueño. Nosotros nunca quisimos arrastrarte hasta allá». La voz de Miguel sonaba cada vez más dura, más parecida a la de Paola. «Francamente, es vergonzoso tener que explicarle a la gente que el viejito que camina con bastón y se queda sin aire es mi padre. Arruinas todas las fotos, no puedes hacer ninguna actividad, y encima tenemos que cuidarte como si fueras un niño». Paola soltó una carcajada cruel que resonó en toda la estación. «Ya basta de drama, Antonio. Toma un autobús de regreso a tu casita y déjanos vivir nuestras vidas. No todo gira alrededor de ti y tus achaques de viejo. Nosotros queremos hacer kayak, caminar por senderos, salir de noche. ¿Tú crees que puedes hacer algo de eso?» Sentí como si me hubieran vaciado el pecho con una cuchara. Mis manos temblaron ligeramente mientras buscaba en mi bolsillo el dinero para el pasaje de regreso. La gente seguía mirando, algunos susurraban entre ellos, señalándome. Una niña pequeña le preguntó a su mamá por qué ese señor estaba llorando. Su madre la calló rápidamente y la alejó de la escena. Miguel me entregó mi maleta pequeña con una frialdad que jamás había visto en él, ni siquiera cuando era adolescente y se enojaba conmigo. «Papá, ya hiciste lo que tenías que hacer por esta familia durante todos estos años. Ahora sal de mi vista y déjanos disfrutar como la gente normal, sin cargas que nos arrastren hacia abajo». El autobús arrancó con un rugido del motor,
llevándose a mi hijo y a esa mujer que lo había convertido en un extraño. Me quedé ahí parado bajo el sol implacable, con mi maleta en la mano, viendo cómo se alejaban hacia la felicidad que yo había pagado pero de la que estaba cruelmente excluido. Cuando el autobús desapareció en el horizonte y me quedé solo en esa estación de servicio, con el ruido de los camiones pasando y el olor a diésel quemándose bajo el sol, algo dentro de mí se quebró de una manera que nunca había experimentado. Pero también, por primera vez en años, pude pensar con claridad. Mientras esperaba el próximo autobús que me llevaría de regreso a casa, los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha. Miguel había nacido cuando yo tenía 33 años. Carmen, mi esposa, había tenido un embarazo difícil, y yo trabajaba doble turno en la construcción para pagar los gastos médicos. Recuerdo las noches en que llegaba a casa con las manos destrozadas, llenas de callos y cortadas, y encontraba a Carmen acunando al bebé mientras me sonreía con esa expresión de gratitud infinita que tenían las mujeres de su generación. Antonio, me decía mientras me servía el plato de comida que había mantenido caliente durante horas, este niño va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Va a estudiar, va a ser alguien importante. Y vaya que cumplí esa promesa. Durante 25 años, cada peso que gané fue para Miguel. Cuando otros hombres de mi edad se compraban un trago los viernes o cambiaban de ropa cada temporada, yo guardaba cada moneda en una lata de café que escondía detrás de los libros. Miguel necesitaba útiles escolares, Miguel quería ir a la excursión del colegio, Miguel había visto una bicicleta en el escaparate. Nunca le dije que no. Jamás. Recuerdo cuando tenía 12 años y quería ser arquitecto. Había visto un edificio en construcción y me preguntó quién decidía cómo se veían las casas. Le expliqué que eran los arquitectos, y sus ojos se iluminaron con una emoción que no había visto antes. Papá, yo quiero hacer eso. Quiero diseñar casas hermosas. Esa noche, Carmen y yo nos quedamos despiertos calculando cuánto costaría la universidad. Eran números que nos daban vértigo, pero Carmen me tomó la mano y me dijo, lo lograremos, Antonio. Nuestro hijo va a ser arquitecto. Y lo logramos. Trabajé en 3 obras diferentes durante su último año de preparatoria. Mis compañeros me decían que estaba loco, que me iba a matar trabajando tanto, pero cuando veía a Miguel estudiando en la mesa de la cocina, con sus libros perfectamente ordenados y esa concentración tan seria, sabía que cada gota de sudor valía la pena. Carmen murió cuando Miguel estaba en 2º año de universidad. Cáncer de mama que descubrimos demasiado tarde porque nunca tuvimos dinero para estudios médicos preventivos. Los últimos meses fueron un infierno de hospitales y medicinas caras. Vendí todo lo que pude vender, las joyas de bodas de Carmen, mi reloj, hasta la televisión. Miguel vino al funeral, por supuesto, pero regresó a la universidad después de 3 días. Papá, mamá no habría querido que perdiera el semestre por esto, me dijo con una frialdad que entonces interpreté como fortaleza. Ahora entiendo que ya había comenzado a cambiar. Después de eso, todo se volvió más difícil. Miguel necesitaba dinero para libros, para proyectos, para viajes de estudio. Yo seguía trabajando, aunque mi espalda ya comenzaba a dolerme de manera constante y mis manos se entumían en las mañanas frías. Cuando él se graduó, con honores, fue el día más feliz de mi vida desde la muerte de Carmen. Lo logramos, papá, me dijo en la ceremonia, y por un momento vi al niño que había sido, al muchacho que soñaba con diseñar casas hermosas. Ahora voy a cuidarte a ti. Pero las promesas se las llevó el viento cuando conoció a Paola. Ella apareció en su vida como una tormenta perfectamente maquillada. Influenciadora, decía ser, aunque yo nunca entendí muy bien qué influenciaba. Lo que sí entendí, desde el primer día que la trajo a casa, fue que me odiaba. No por algo que hubiera hecho, sino por lo que representaba, la vida modesta, el pasado de sacrificios, la realidad de donde venía Miguel. Tu papá es muy tradicional, le decía a Miguel cuando creía que no los escuchaba. No entiende el mundo moderno. Está atrapado en el pasado. Y Miguel, mi hijo que había crecido escuchando historias de mis sacrificios, que había visto cómo me rompía el lomo para darle una vida mejor, comenzó a verme con otros ojos. Los ojos de ella. La casa que habíamos compartido durante años se convirtió en un campo de batalla silencioso. Paola redecoraba habitaciones sin preguntarme, tiraba cosas que consideraba antigüedades feas, cambiaba rutinas que había mantenido desde la muerte de Carmen. Miguel no decía nada. Peor aún, la apoyaba. Papá, tienes que entender que Paola tiene buen gusto. Esto ya no se ve moderno. Esto era la sala que Carmen había elegido mueble por mueble, trabajando horas extra como costurera para pagar cada pieza.
Esto eran las fotografías familiares que Paola consideraba deprimentes. Esto era mi vida entera reducida a decoración obsoleta. Pero yo callé. Siempre callé. Porque Miguel parecía feliz, y después de tantos años de sacrificios, su felicidad seguía siendo lo más importante para mí. Aunque esa felicidad significara mi invisibilidad progresiva en mi propia casa. Los domingos familiares se convirtieron en reuniones donde yo servía la comida que cocinaba y escuchaba en silencio mientras ellos hablaban de personas que no conocía, lugares a los que nunca habían llevado, planes en los que yo no estaba incluido. Miguel, que antes me preguntaba sobre mis días en la construcción, ahora revisaba su teléfono mientras yo hablaba. Papá, ya no trabajes tanto, me decía cuando yo mencionaba algún proyecto. Ya estás grande para eso. Pero seguía trabajando porque era lo único que sabía hacer, lo único que me hacía sentir útil. Y porque, aunque no lo dijera en voz alta, había comenzado a notar que mi dinero seguía siendo necesario. Las cuentas que llegaban a mi nombre, los gastos que Miguel olvidaba mencionar, las compras de Paola que misteriosamente aparecían en mis estados de cuenta. Al principio pensé que eran errores. Después pensé que eran necesidades temporales. Nunca imaginé que era el comienzo de algo mucho más grande y más cruel. El viaje de regreso a casa me dio 4 horas para pensar, 4 horas de carretera y paisajes que se repetían mientras mi mente comenzaba a conectar piezas que durante meses había preferido ignorar. El autobús estaba casi vacío, solo algunos comerciantes que regresaban de Buenos Aires y una mujer mayor que dormía contra la ventana. El silencio me permitió escuchar por primera vez el ruido que llevaba dentro, esa sensación de que algo no encajaba pero que nunca había querido examinar de cerca. Todo había comenzado sutilmente, hace aproximadamente un año. Pequeñas cosas que al principio parecían normales, comprensibles, incluso necesarias. Miguel había empezado a ayudarme con mis papeles importantes. Papá, ya no tienes que preocuparte por estas cosas burocráticas, me decía mientras tomaba documentos de mi escritorio. Yo me encargo de todo lo legal, para eso estudié. Al principio me sentí aliviado. Los trámites bancarios se habían vuelto más complicados con los años, las computadoras y los formularios digitales me confundían, y Miguel manejaba todo eso con una facilidad que yo admiraba. «Qué suerte tengo», le decía a los vecinos, «de tener un hijo profesional que me ayuda con los papeles». Pero después comenzaron las inconsistencias. El primer indicio fue mi libreta de ahorros. Durante 30 años había tenido la costumbre de revisarla cada domingo después del almuerzo, un ritual que Carmen había respetado siempre. Pero un domingo la libreta no estaba en el cajón donde siempre la guardaba. «Papá, está en el banco, actualizándose», me dijo Miguel cuando pregunté. «Ahora todo es digital, ya no necesitas esos papeles viejos». Pasaron 3 semanas antes de que la libreta apareciera de nuevo. Cuando finalmente la revisé, había movimientos que no recordaba haber autorizado. Retiros grandes, transferencias a cuentas que no conocía. Cuando le pregunté a Miguel, su explicación sonó perfectamente lógica. «Papá, moví tu dinero a una cuenta que da más intereses. Es una inversión inteligente». «¿Pero por qué no me dijiste antes?» «Te lo dije, papá, pero tú te olvidas de las cosas. La edad, ¿sabes? La edad». Esa palabra comenzó a aparecer cada vez más en nuestras conversaciones. «No te acuerdas por la edad, es normal a tu edad, los viejitos se confunden». Cada vez que cuestionaba algo, cada vez que notaba una inconsistencia, la respuesta era la misma. Mi memoria fallaba, mi comprensión de las cosas modernas era limitada, mi capacidad para manejar asuntos importantes había disminuido. Y yo comencé a creerlo. El segundo indicio fue el terreno que había comprado años atrás en las afueras de la ciudad. Un pedazo de tierra que Carmen y yo habíamos soñado convertir en una casita para nuestra vejez, lejos del ruido urbano. Un sábado, mientras organizaba papeles, no pude encontrar la escritura. «Papá, tuvimos que venderlo», me dijo Miguel con esa sonrisa que había aprendido a usar cuando me daba noticias que sabía que no me gustarían. «Necesitábamos el dinero para la boda, ¿recuerdas?» Pero yo recordaba perfectamente la conversación sobre la boda. Miguel me había pedido dinero, yo había aceptado sacar de mis ahorros, nunca habíamos hablado de vender el terreno. «Hijo, ese terreno era para tu herencia, para cuando yo ya no esté. Papá, mejor usémoslo ahora que podemos disfrutarlo juntos. Además, Paola y yo estamos pensando en comprar un departamento más grande. Este dinero nos va a ayudar mucho». La lógica parecía sólida, pero algo en mi estómago se revolcaba. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a la conversación,
tratando de recordar si realmente habíamos hablado de vender el terreno. Cada vez estaba más seguro de que no. El tercer indicio llegó en forma de facturas. Comenzaron a llegar cuentas a mi nombre de cosas que nunca había comprado: un televisor de pantalla gigante, muebles caros, incluso un auto. Cuando preguntaba, Paola siempre tenía una explicación. Antonio, Miguel te preguntó y tú dijiste que sí. ¿Ya no te acuerdas? Y Miguel asentía, con esa expresión de paciencia infinita que usan los adultos con los niños pequeños. Papá, hablamos de esto. Dijiste que podíamos usar tu crédito porque el nuestro aún no estaba bien establecido. Pero yo tenía la certeza, una certeza que me quemaba en el pecho, de que esas conversaciones nunca habían existido. Cada vez que trataba de protestar, de aclarar, de poner límites, la respuesta era la misma: mi memoria me estaba fallando, era normal a mi edad, ellos solo estaban cuidándome y protegiéndome de decisiones complicadas. El cuarto indicio fue el más cruel de todos. Una tarde, mientras Paola estaba en la cocina preparando algo que olía delicioso, escuché su voz mezclada con la de Miguel en la sala. Hablaban en voz baja, pero las paredes de la casa eran delgadas. Ya casi está todo listo, decía ella. En unos meses más tendremos acceso completo. ¿Estás segura de que no se va a dar cuenta?, preguntaba Miguel, y mi corazón se detuvo al escuchar la ansiedad en su voz. Miguel, tu papá ya está senil. Mira cómo se confunde con las fechas, cómo olvida las conversaciones. Cuando tengamos la casa y las cuentas a nuestro nombre, va a ser lo mejor para él. No va a tener que preocuparse por nada. Es que me da pena, Paola. Ha trabajado tanto toda su vida. Por eso mismo, amor. Ya trabajó bastante. Ahora le toca descansar y dejarnos a nosotros manejar las cosas importantes. Es lo natural, ¿no? Me quedé paralizado detrás de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. No era mi imaginación. No era mi memoria fallando. No era la edad. Era una traición tan fría y calculada que me costó trabajo respirar. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me senté en la cocina con una taza de café que se fue enfriando entre mis manos temblorosas. Por primera vez en meses, mi mente estaba completamente clara. Como si una neblina espesa se hubiera disipado de golpe. Llevaban un año robándome sistemáticamente. Un año manipulándome, haciéndome creer que perdía la cabeza, que no podía confiar en mi propia memoria. Un año convirtiéndome en un extraño en mi propia vida. Y lo peor de todo, mi propio hijo, el niño por el que había sacrificado todo, era el arquitecto de mi destrucción. Pero esa noche, sentado en la oscuridad de mi cocina, tomé la primera decisión realmente mía en mucho tiempo. Iba a descubrir exactamente qué habían hecho, hasta el último detalle. Iba a recuperar cada documento, cada cuenta, cada propiedad que había desaparecido misteriosamente. Y lo iba a hacer en silencio, tal como ellos habían hecho conmigo. La diferencia era que yo tenía 40 años de experiencia construyendo cosas que duraran. Y ahora iba a construir mi venganza con la misma paciencia y precisión con la que había construido la vida que ellos me estaban quitando. Los días que siguieron a mi regreso fueron los más extraños de mi vida. Miguel y Paola todavía estaban disfrutando su viaje prolongado, enviando fotos a las redes sociales desde las cataratas del Iguazú, mientras yo me movía por mi propia casa como un fantasma investigando los rastros de mi propia desaparición. Por primera vez en un año, tenía acceso libre a mis papeles, a mis cajones, a los rincones donde guardaba mis documentos más importantes. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Comencé por mi escritorio, ese mueble de madera que había comprado cuando Miguel era pequeño y que Carmen había barnizado con sus propias manos. Durante décadas había sido mi centro de comando. Ahí pagaba las cuentas, guardaba los recibos, organizaba los documentos importantes. Pero ahora, al abrir cada cajón, encontraba espacios vacíos donde antes había archivos completos. El folder azul donde guardaba los papeles de la casa había desaparecido. El sobremanila con los documentos del terreno que supuestamente habíamos vendido, desaparecido. Las pólizas de seguro que había pagado religiosamente durante años, desaparecidas. Era como si mi vida administrativa hubiera sido borrada sistemáticamente. Pero Miguel había cometido un error. En su prisa por ordenar mis papeles, había dejado las copias que yo guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama, copias que Carmen me había enseñado a hacer por si las moscas, como decía ella. Esas copias me contaron una historia que me heló la sangre. La escritura de la casa mostraba que había 3 intentos de transferencia de propiedad. Los primeros 2 habían sido rechazados por falta de mi firma presencial, pero el tercero,
fechado apenas 2 meses atrás, había sido aprobado. Mi firma estaba ahí, perfectamente imitada, con un sello notarial que parecía completamente legítimo. La casa donde había vivido durante 30 años, donde Carmen había muerto, donde había criado a Miguel, ya no era mía. Técnicamente, yo era un inquilino en mi propia casa. El terreno que Carmen y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo también había sido vendido, pero no hacía 6 meses como Miguel me había dicho, sino hacía apenas 3 semanas. El precio de venta era ridículamente bajo, muy por debajo del valor real del mercado. Era obvio que lo habían vendido rápido, sin importar el dinero que perdieran, solo para convertirlo en efectivo. Pero lo más doloroso fueron mis cuentas bancarias. Durante 40 años había ahorrado peso por peso, sacrificando todo lujo, toda comodidad, guardando cada moneda que podía para asegurar mi vejez y dejar algo para Miguel. Las copias de mis estados de cuenta mostraban transferencias constantes a cuentas que no reconocía, retiros en cajeros automáticos que nunca había usado, pagos a tiendas donde nunca había comprado nada. En 6 meses habían vaciado el 80% de mis ahorros. Pero la crueldad no terminaba ahí. Encontré solicitudes de tarjetas de crédito hechas a mi nombre, con firmas que reconocí como de Miguel. Préstamos personales que nunca había pedido. Incluso una hipoteca sobre la casa que supuestamente ya no era mía. Habían usado mi nombre, mi historial crediticio impecable, mi reputación de toda una vida, para endeudarse hasta el cuello. Yo era responsable de deudas que ascendían a más dinero del que había ganado en los últimos 5 años. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina rodeado de papeles que documentaban mi destrucción financiera, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Carmen, una soledad tan profunda que me dolía físicamente. Pero esta vez era diferente. Carmen había muerto por una enfermedad, algo contra lo que habíamos luchado juntos hasta el final. Esto era una traición deliberada, calculada, ejecutada por las únicas 2 personas en el mundo en quienes había confiado ciegamente. Al día siguiente decidí salir de casa por primera vez desde mi regreso. Necesitaba confirmar lo que los papeles me habían revelado, necesitaba escuchar de fuentes oficiales la magnitud de lo que me habían hecho. Mi primera parada fue el banco donde había tenido mi cuenta durante 30 años. La cajera que siempre me atendía, una mujer joven llamada Paula que conocía mi rutina de depositar cada quincena religiosamente, me recibió con una sonrisa que se desvaneció cuando vio mi expresión. Señor Duarte, ¿cómo está? Hace tiempo que no lo veíamos por aquí. Paula, necesito saber exactamente qué pasó con mi cuenta de ahorros. Ella revisó su computadora y su expresión cambió gradualmente de amabilidad a preocupación. Señor Duarte, según nuestros registros, usted autorizó todas estas transferencias. Su hijo Miguel tiene poder legal sobre sus cuentas desde hace 8 meses. ¿Poder legal? Yo nunca firmé ningún poder legal. Paula me mostró un documento en la pantalla. Ahí estaba mi firma, perfectamente falsificada, en una autorización que supuestamente le daba a Miguel control total sobre mis finanzas. La fecha era del día después de que Carmen cumpliera 1 año de muerta, un día que recordaba perfectamente porque lo había pasado llorando en el cementerio. Señor Duarte, ¿está usted diciendo que esta no es su firma? La pregunta quedó flotando en el aire mientras yo miraba la pantalla, reconociendo mi propia caligrafía reproducida con una precisión que solo podía venir de años de práctica. Miguel había tenido acceso a miles de documentos firmados por mí, décadas de ejemplos para perfeccionar la imitación. No, dije finalmente, mi voz sonando extraña y lejana. Esta no es mi firma. Paula me miró con una mezcla de compasión y preocupación profesional. Señor Duarte, si lo que me está diciendo es cierto, esto es un caso de fraude bancario. Tendríamos que reportarlo a las autoridades. Pero yo no estaba listo para ese paso todavía. Necesitaba entender primero la magnitud completa de lo que había pasado, necesitaba tener todas las piezas antes de tomar cualquier decisión irreversible. Mi siguiente parada fue la notaría donde supuestamente había firmado la transferencia de la casa. El notario, un hombre mayor llamado Lorenzo que conocía de vista, me recibió con sorpresa. Don Antonio, qué gusto verlo. ¿Cómo está adaptándose a su nueva situación habitacional? ¿Nueva situación? Bueno, después de que transfirió la propiedad a su hijo. Nos comentó que se iba a quedar viviendo ahí pero como inquilino, que era más conveniente para sus impuestos. Señor Lorenzo, yo nunca vine a su notaría a firmar ninguna transferencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo revisó sus archivos con manos temblorosas y me mostró el documento. Ahí estaba mi firma otra vez, con una fecha que recordaba perfectamente,
el día que Miguel me había llevado a firmar unos papeles del seguro médico. Don Antonio, usted estuvo aquí personalmente. Yo mismo tomé sus huellas digitales. Mis huellas. Me mostró la tarjeta con las huellas dactilares. Eran mías, sin duda alguna. Miguel había sido más cuidadoso de lo que pensaba. No solo había falsificado mi firma, sino que me había llevado físicamente a firmar documentos diciéndome que eran una cosa cuando en realidad eran otra completamente diferente. Regresé a casa esa tarde con la certeza absoluta de que había sido víctima del robo más elaborado y cruel que pudiera imaginar. Pero también con algo más, la comprensión de que mi hijo no era simplemente un joven influenciado por una mujer ambiciosa. Era un estafador profesional que había usado mi amor incondicional y mi confianza absoluta para ejecutar un plan que probablemente había estado diseñando durante años. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, tomé la segunda decisión importante desde mi regreso. No iba a ser la víctima silenciosa que ellos esperaban que fuera. Iba a recuperar todo lo que me habían quitado. Pero no gritando, no suplicando, no apelando a sentimientos que claramente no existían. Iba a jugar el mismo juego que ellos, pero con 40 años más de experiencia. La mañana después de descubrir la verdadera magnitud de la traición, me desperté con una claridad mental que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que Miguel había comenzado a ayudarme con mis papeles, sabía exactamente qué tenía que hacer y cómo hacerlo. El dolor seguía ahí, como una herida profunda en el pecho, pero estaba acompañado de algo nuevo, una determinación fría y metódica que me recordaba los días en que construía cimientos que tenían que durar décadas. Desayuné despacio, revisando mentalmente cada paso que tendría que dar. Miguel y Paola regresarían en 4 días. 4 días para construir la estructura de mi contraataque, para documentar cada movimiento, para asegurarme de que cuando ellos volvieran, yo tendría todas las armas necesarias no solo para defenderme, sino para recuperar lo que era mío. Mi primera parada fue el bufete de abogados más respetado de la ciudad. Durante años había pasado frente a esa oficina en mis trayectos al trabajo, siempre pensando que lugares así eran para gente más importante que yo. Pero esa mañana, vestido con mi mejor camisa y con una carpeta llena de documentos bajo el brazo, entré con la confianza de un hombre que sabía exactamente lo que valía. La recepcionista, una mujer joven de unos 30 años, me miró con esa mezcla de profesionalismo y curiosidad que reservan para los clientes inesperados. Buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Necesito hablar con un abogado especializado en fraude financiero y familiar. Es urgente. 20 minutos después estaba sentado frente al licenciado Ricardo Mendoza, un hombre de mi edad con canas perfectamente peinadas y una expresión que había visto todo. Extendí mis documentos sobre su escritorio de caoba y le conté mi historia sin adornos, sin autocompasión, solo hechos puros y duros. Señor Duarte, me dijo después de revisar cada papel durante 1 hora, lo que usted está describiendo es un caso de abuso financiero de ancianos agravado por falsificación de documentos. Las pruebas que tiene aquí son más que suficientes para proceder criminalmente contra su hijo. No quiero que vaya a la cárcel, respondí inmediatamente. Solo quiero recuperar lo que es mío. El licenciado Mendoza me miró por encima de sus lentes. Señor Duarte, entienda que estamos hablando de delitos graves. Su hijo no solo falsificó su firma, sino que usó documentos apócrifos para estafarlo. El notario que permitió esas transacciones también está en problemas serios. Licenciado, yo trabajé toda mi vida construyendo casas. Cuando una casa tiene problemas estructurales, uno no la dinamita. La repara, la refuerza, la deja mejor que antes. Quiero reparar esto, no destruirlo. Después de 2 horas de consulta, salí de ahí con un plan de acción claro. El licenciado Mendoza había aceptado representarme bajo una condición: tendríamos que movernos rápido y con precisión quirúrgica. Cada documento falsificado sería impugnado, cada transferencia no autorizada sería revertida, cada cuenta vacía sería restituida. Mi segunda parada fue la Comisión Nacional Bancaria. Si Miguel creía que podía usar mi nombre para endeudarse indefinidamente, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Presenté formal denuncia por falsificación de documentos bancarios y solicité la congelación inmediata de todas las cuentas y tarjetas de crédito abiertas en mi nombre sin mi autorización. Señor Duarte, me explicó la funcionaria encargada, tenemos que informarle que esto va a tener consecuencias inmediatas para cualquier persona que esté usando esas cuentas. Las tarjetas serán canceladas en las próximas 24 horas. Entiendo perfectamente, respondí. Esas son exactamente las consecuencias que busco.
Mi tercera parada fue el banco donde Miguel había abierto sus cuentas principales. Durante mis años de construcción había aprendido que la información es poder, y necesitaba saber exactamente dónde habían puesto mi dinero. La cajera Paula, que ya conocía mi situación, me ayudó a rastrear las transferencias. Señor Duarte, según nuestros registros, la mayoría del dinero fue transferido a una cuenta mancomunada a nombre de Miguel Duarte y Paola Dainais. Esa cuenta tiene un saldo actual de 480,000 pesos. 480,000 pesos. Casi todo lo que había ahorrado en 40 años de trabajo, todo lo que había guardado para mi vejez, todo lo que había planeado dejar como herencia, estaba sentado en una cuenta que compartían como si fuera dinero que hubieran ganado juntos. Paula, necesito que congele esa cuenta también. Tengo una orden judicial. El papel que el licenciado Mendoza había preparado funcionó como magia. En menos de una hora, Miguel y Paola habían perdido acceso a mi dinero robado. Mi cuarta parada fue la más dolorosa pero también la más necesaria, la casa de los padres de Paola. Necesitaba entender si ellos sabían lo que su hija estaba haciendo, si eran cómplices o simplemente víctimas de las mentiras de ella como yo lo había sido. Dolores, la madre de Paola, me recibió en su sala con una cortesía nerviosa. Era una mujer trabajadora, de manos ásperas como las mías, que claramente no entendía el mundo glamoroso en el que vivía su hija. Don Antonio, qué sorpresa verlo por aquí. ¿Cómo está disfrutando su nueva casa? ¿Nueva casa? Sí, la que compraron Miguel y Paola con la herencia que usted les dejó. Paola nos contó que usted había decidido regalarles todo para empezar su nueva vida juntos. El estómago se me revolvió al entender que ni siquiera los padres de Paola sabían la verdad. Para ellos, yo era un abuelo generoso que había decidido entregar mi patrimonio en vida. Paola había construido una narrativa perfecta donde ella y Miguel eran jóvenes emprendedores bendecidos por un suegro magnánimo. Señora Dolores, yo nunca les regalé nada. Ellos me robaron todo. El silencio que siguió fue devastador. Vi cómo la comprensión se extendía por su rostro, como las piezas comenzaban a encajar en su mente. Su hija no era la empresaria exitosa que presumía en redes sociales. Era una ladrona que había usado a su propio esposo para estafar a un anciano. Esa noche regresé a casa con todos los mecanismos legales en movimiento. Las cuentas estaban congeladas, los documentos falsificados estaban siendo impugnados, las autoridades habían sido notificadas. Pero lo más importante de todo, por primera vez en un año, tenía el control absoluto de la situación. Me serví un café y me senté en la mesa de la cocina a esperar. En 3 días, Miguel y Paola regresarían de su viaje pagado con mi dinero robado. Regresarían esperando encontrar al mismo viejo confundido y manipulable que habían dejado. En lugar de eso, se encontrarían con un hombre que había construido su venganza con la misma paciencia y precisión con la que había construido casas durante 4 décadas. Una venganza que no necesitaba gritos ni lágrimas, porque estaba cimentada en la verdad y reforzada con la ley. El teléfono sonó 3 veces esa noche. Todas las llamadas eran de Miguel, probablemente tratando de usar alguna de las tarjetas canceladas. No contesté ninguna. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Mientras yo trabajaba en silencio reconstruyendo mi vida desde los cimientos, Miguel y Paola vivían su momento de gloria en las cataratas del Iguazú, completamente ajenos a la tormenta que se avecinaba. Sus redes sociales se habían convertido en un escaparate de felicidad construida con mi dinero robado, cada foto y cada video una bofetada más a mi dignidad, pero también una evidencia más de su crueldad. Desde mi mesa de la cocina, con una taza de café ya frío, revisaba obsesivamente las publicaciones de Paola en Instagram. Ahí estaban, posando frente a las cataratas con ropa cara que nunca habían podido comprar con sus salarios reales. Miguel llevaba una camisa de marca que costaba más de lo que yo gastaba en ropa en un año entero. Paola lucía joyas que brillaban bajo el sol argentino, joyas que reconocí porque había visto las facturas llegar a mi nombre. Viviendo nuestros sueños, escribía Paola en una foto donde ambos brindaban con champán en un restaurante que se veía ridículamente caro. Los comentarios llovían de sus seguidores: ¡qué vida tan perfecta! Se merecen todo lo mejor, metas de pareja. Si supieran que esa vida perfecta estaba construida sobre el robo sistemático de un anciano de 68 años. Pero lo que más me dolió fue el video que Miguel publicó en su Facebook personal. Ahí estaba él, mi hijo, parado frente a las cataratas con una sonrisa que no le había visto desde que era niño, hablando directamente a la cámara con una seguridad que me resultó completamente desconocida. Amigos, quería compartir con ustedes este momento tan especial.
Paola y yo estamos aquí cumpliendo un sueño que teníamos desde hace años, y no puedo estar más agradecido de estar viviendo esta nueva etapa de nuestras vidas. A veces hay que tomar decisiones difíciles para crecer como persona, hay que alejarse de las cosas que te limitan y te mantienen en el pasado. Pausó para tomar la mano de Paola, y ella le sonrió con esa expresión de adoración que había perfeccionado para las cámaras. Este año aprendí que la familia no siempre significa las personas con las que compartes sangre. A veces la verdadera familia son las personas que te impulsan hacia adelante, que creen en tus sueños, que te ayudan a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Sabía perfectamente a qué se refería, sabía que yo era esa cosa del pasado de la que había tenido que alejarse. Para él, robarme no había sido un crimen, sino una liberación. Una forma de crecer como persona. Los comentarios bajo el video eran aún peores. Miguel, ¿qué sabías palabras? A veces hay que cortar las ramas secas para que el árbol florezca. Tienes razón, bro. La gente tóxica te drena la energía, aunque sea familia. Se nota que están en una vibra completamente diferente. Los felicito por animarse a vivir su verdad. Paola respondía a cada comentario con emojis de corazones y frases motivacionales. Así es, amor. Cuando uno se libera de las cargas del pasado, todo fluye mejor. Pero lo que me terminó de romper fue una historia que Paola subió a Instagram mientras estaban en el hotel. Era un video corto de ella arreglándose para salir a cenar, con una música de fondo que hablaba de New Beginnings y Living Your Truth. En medio del video, mientras se ponía unos aretes que reconocí como los que Carmen usaba en ocasiones especiales, miró directamente a la cámara y dijo: chicas, les juro que este año fue de puras transformaciones. A veces uno tiene que ser fuerte y tomar decisiones que duelen, pero que al final te llevan a donde tienes que estar. Mi esposo y yo decidimos cortar con todo lo que nos tenía estancados, y miren dónde estamos ahora. Mostró la habitación del hotel, la vista a las cataratas, la ropa esparcida sobre la cama de una suite que costaba más por noche de lo que yo ganaba en una semana. No dejen que nadie los haga sentir culpables por elegir su felicidad. La vida es una sola, y uno se merece vivirla sin cargas ajenas. Cargas ajenas. Eso era yo para ella. Una carga ajena de la que finalmente se habían liberado. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, con la televisión encendida pero sin sonido, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba a punto de recuperar. Porque mientras ellos celebraban su liberación con mi dinero robado, yo había pasado 3 días construyendo meticulosamente su caída. A las 2 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Era la primera vez que intentaba contactarme desde que me habían abandonado en esa estación de servicio. Papá, espero que estés bien. Estamos teniendo problemas con las tarjetas aquí en Argentina. ¿Puedes checar qué pasa? Te llamamos mañana. No respondí, pero sonreí por primera vez en días. Los problemas con las tarjetas eran exactamente lo que había estado esperando. Las cuentas congeladas, los créditos cancelados, el acceso bloqueado a todo el dinero que habían robado. En algún momento de las próximas horas, se darían cuenta de que su paraíso financiero se había evaporado. Al día siguiente, las publicaciones cambiaron de tono. Ya no había fotos de restaurantes caros ni videos celebrando su nueva vida. En lugar de eso, Miguel publicó un mensaje escueto: algunos problemas técnicos con el banco. Acortamos el viaje para resolver todo en casa. Paola, que había estado posteando historias cada hora, no subió nada en todo el día. Pero la publicación que más me satisfizo llegó al final de la tarde. Era una foto de Miguel en el aeropuerto, sin Paola a la vista, con una expresión que me resultó completamente familiar, la misma cara de derrota que había puesto cuando era niño y había roto algo valioso por accidente. El pie de foto decía simplemente: regresando a casa antes de lo planeado. A veces la vida te pone pruebas inesperadas. Esa noche preparé café extra fuerte y me senté a esperar. En menos de 24 horas, Miguel y Paola estarían de vuelta, esperando encontrar al mismo viejo manipulable que habían dejado abandonado en una estación de servicio. En lugar de eso, se encontrarían con la realidad de que todas sus mentiras habían colapsado, que todo su castillo de naipes construido con mi dinero se había desplomado, y que el viejo al que habían subestimado había resultado ser mucho más inteligente y decidido de lo que jamás imaginaron. La última historia que Paola subió antes de abordar el avión fue una foto del cielo desde la ventanilla, con una frase que no pude evitar encontrar irónica: cuando una puerta se cierra, otra se abre. Todo pasa por algo. Tenía razón. Todo pasaba por algo.
Y lo que iba a pasar cuando llegaran a casa sería exactamente lo que se merecían. Regresaron un martes por la tarde, bajo una lluvia fina que hacía que todo se viera gris y melancólico. Desde la ventana de la sala los vi llegar en un taxi, con las maletas empapándose en la banqueta mientras Miguel buscaba desesperadamente las llaves en sus bolsillos. Paola estaba parada bajo la lluvia con una expresión que jamás le había visto, descompuesta, nerviosa, como un animal acorralado que presiente el peligro. No salía a ayudarlos. Me quedé sentado en mi sillón, el mismo donde había pasado tantas tardes leyendo el periódico mientras ellos planeaban mi destrucción, viendo cómo luchaban con las cerraduras que ya no les iban a servir de nada. Cuando finalmente lograron entrar, empapados y claramente alterados, me encontraron exactamente donde esperaban encontrarme, sentado como siempre, tranquilo, con una taza de café en las manos. Pero algo en mi expresión debe haber sido diferente, porque Miguel se detuvo en seco cuando nuestras miradas se cruzaron. «Papá», dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar casual pero estaba nervioso, «llegamos antes de lo previsto. Tuvimos algunos problemas con las reservaciones del hotel». Mentira. Su primera mentira desde que habían regresado, pero no sería la última. ¿Problemas?, pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Qué extraño. Yo he tenido algunos problemas también». Paola se acercó con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería manipularme. «Antonio, ¿qué tipo de problemas? ¿Necesitas ayuda con algo?» «No, Paola. Creo que ya no necesito más de tu ayuda». Hubo un silencio incómodo mientras ellos intercambiaban miradas. Miguel dejó las maletas y se sentó frente a mí, adoptando esa expresión de preocupación que había perfeccionado durante meses. «Papá, cuéntanos qué pasó. Sabes que puedes confiar en nosotros». La ironía de esas palabras me habría hecho reír si no fuera porque todo esto era demasiado serio. En lugar de eso, me levanté despacio y caminé hacia la mesa del comedor, donde había preparado cuidadosamente una carpeta llena de documentos. «Miguel, hijo, durante estos días que estuvieron fuera, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Organicé mis papeles». Los vi tensarse inmediatamente. Paola se acercó a Miguel como buscando protección, mientras él trataba de mantener esa expresión de inocencia que ya no me engañaba. «Papá, sabes que todos tus papeles están perfectamente organizados. Yo mismo me encargué de eso». «Tienes razón», respondí, abriendo la carpeta. «Te encargaste muy bien. También que encontré cosas fascinantes». Saqué el primer documento, la transferencia falsificada de la casa. Lo puse sobre la mesa con la misma precisión con la que había colocado ladrillos durante décadas. Por ejemplo, encontré que aparentemente firmé la transferencia de esta casa el día 15 de marzo. El problema es que ese día estaba en el hospital, acompañando a don Teodoro después de su infarto. Tengo testigos, Miguel. Muchos testigos. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Paola se aferró a su brazo, pero él estaba demasiado concentrado tratando de calcular qué tanto sabía yo. «Papá, debe ser un error de fechas. Ya sabes cómo son estas cosas burocráticas». «No es un error», lo interrumpí, sacando el segundo documento. «Tampoco es error que mi cuenta de ahorros fuera vaciada sistemáticamente durante 8 meses. Tampoco es error que mi terreno, ese donde tu madre y yo pensábamos construir nuestra casita, fuera vendido por un precio ridículo sin que yo lo supiera». Cada documento que ponía sobre la mesa era como un clavo en su ataúd. Las transferencias no autorizadas, las tarjetas de crédito abiertas en mi nombre, los préstamos que nunca había solicitado, las deudas que habían contraído usando mi historial crediticio. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto, Miguel? Él no respondió. Estaba demasiado ocupado mirando los papeles, calculando cuánta evidencia tenía yo en mis manos. Lo más doloroso es que no necesitabas robarme. Si me hubieras pedido ayuda, si me hubieras dicho que tenían problemas económicos, yo habría vendido todo lo que fuera necesario para ayudarlos. Pero no se trataba de dinero, ¿verdad? Paola finalmente habló, con una voz que temblaba de rabia más que de miedo. «Antonio, no sé qué te ha metido alguien en la cabeza, pero estás completamente equivocado. Nosotros jamás». «Paola», la interrumpí con una firmeza que me sorprendió, «tú y yo sabemos exactamente lo que hicieron. La diferencia es que ahora tengo pruebas». Saqué mi teléfono y puse sobre la mesa una grabadora que había estado funcionando desde que llegaron. «También tengo esto. Y licenciados. Y denuncias ya presentadas. Y cuentas congeladas». La transformación fue instantánea.
La máscara de preocupación de Miguel se desplomó completamente, reemplazada por una expresión de pánico que no había visto nunca. Paola dio un paso atrás, como si los documentos sobre la mesa pudieran atacarla. Papá, podemos arreglar esto. Podemos devolver todo, podemos. Miguel, lo interrumpí, mi voz sonando más fría de lo que jamás pensé que podría sonar dirigiéndome a mi propio hijo. Ustedes no van a arreglar nada. Ustedes van a salir de esta casa ahora mismo. ¿Qué? Paola prácticamente gritó. No puedes echarnos. Esta es nuestra casa. Saqué el último documento de la carpeta, una orden judicial que me restituía como propietario legítimo de la propiedad, firmada esa misma mañana. No, Paola. Esta es mi casa. Siempre fue mi casa. Y ustedes tienen exactamente una hora para sacar sus cosas y marcharse. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba la lluvia golpeando las ventanas y el tic-tac del reloj de pared que Carmen había comprado para nuestra primera Navidad casados. Miguel se dejó caer en una silla, con las manos cubriéndose la cara. Por un momento pensé que iba a llorar, que iba a pedirme perdón, que iba a aparecer el niño que había criado. Pero cuando levantó la cara, lo que vi fue rabia pura. No tienes derecho a hacernos esto. Nosotros solo tratábamos de ayudarte, de protegerte de ti mismo. Estás viejo, papá. Ya no puedes manejar estas cosas. Tienes razón en algo, Miguel. Estoy viejo, pero no estoy muerto. Y definitivamente no estoy estúpido. Me levanté y caminé hacia la puerta, abriéndola de par en par. La lluvia entró un poco, mojando el piso de la entrada. Una hora, repetí. Después de eso, cualquier cosa que quede aquí será considerada basura abandonada. Paola explotó finalmente. Eres un viejo miserable. Te dimos los mejores años de nuestras vidas. Miguel sacrificó todo por cuidarte. Me volteé hacia ella con una calma que me resultó extraña. Paola, los únicos años que me dieron fueron años de mentiras, manipulación y robo. Ahora váyanse. No gritaron más. No suplicaron. No pidieron perdón. Simplemente subieron las escaleras y comenzaron a empacar, mientras yo me quedaba abajo escuchando los ruidos de gavetas siendo vaciadas y maletas siendo cerradas. 57 minutos después, salieron por esa puerta llevándose solo lo que legalmente les pertenecía. No me dijeron adiós. Cerré la puerta detrás de ellos y, por primera vez en un año, estuve completamente solo en mi propia casa. El silencio no me molestó. Por el contrario, me dio paz. Los primeros días después de que se marcharon fueron extrañamente silenciosos. Caminaba por la casa redescubriéndola, como si fuera la primera vez que la veía sin la sombra de la traición cerniendo sobre cada rincón. Abrí ventanas que habían estado cerradas durante meses, moví muebles que Paola había reubicado sin preguntarme, y lentamente fui devolviendo a mi hogar el alma que había perdido. Pero sabía que el silencio no duraría para siempre. El primer intento de contacto llegó 3 días después. Una llamada a las 6 de la mañana, cuando el teléfono sonó con esa insistencia que solo tienen las emergencias o la desesperación. No contesté, pero siguió sonando cada hora, durante todo el día. 15 llamadas perdidas de Miguel, todas ignoradas. El cuarto día aparecieron en persona. Estaba regando las plantas de Carmen en el jardín trasero, una rutina que había retomado después de meses de descuido, cuando escuché el timbre. Una vez, 2 veces, 3 veces. Después comenzaron los golpes en la puerta, cada vez más fuertes, más desesperados. Papá, papá, por favor, tenemos que hablar. La voz de Miguel sonaba quebrada, completamente diferente a la frialdad con la que me había hablado en la estación de servicio. Pero yo seguí regando las rosas, como si los gritos vinieran de otra casa, de otra vida. Antonio, por favor, abre la puerta. Podemos arreglar esto. Esa era Paola, pero sin la arrogancia que siempre había caracterizado su voz. Sonaba asustada, desesperada. Bueno, los golpes continuaron durante casi una hora. Después se detuvieron, y desde la ventana del segundo piso los vi sentados en la banqueta, esperando. Miguel tenía la cabeza entre las manos. Paola miraba su teléfono constantemente, como si esperara un milagro digital que resolviera sus problemas. No bajé. No abrí la puerta. No existían para mí. Al anochecer se fueron, pero dejaron una carta debajo de la puerta. La leí esa noche, sentado en la mesa de la cocina, con la misma expresión que habría usado para leer las noticias del periódico. Papá, sé que estás enojado y tienes derecho a estarlo. Cometimos errores,
pero todo lo que hicimos fue pensando en tu bienestar. Queríamos ahorrarte las preocupaciones de manejar tanto dinero y tantas propiedades a tu edad. Nunca quisimos lastimarte. Por favor, podemos sentarnos a hablar como familia. Te amo, papá. Siempre has sido el hombre más importante de mi vida. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en el cajón junto a todos los otros documentos de este capítulo de mi vida. No como un recuerdo emotivo, sino como evidencia más de su deshonestidad. Porque incluso ahora, incluso atrapados y desenmascarados, seguían mintiendo. Los días siguientes trajeron una escalada de intentos cada vez más desesperados. Mensajes de texto que llegaban a todas horas. Papá, por favor, respóndeme. Solo quiero saber que estás bien. Estoy muy preocupado por ti, no has contestado en una semana. Te amo, papá. Por favor, no me cortes así. Después llegaron los intermediarios. La señora Dolores, la madre de Paola, apareció un martes por la tarde con los ojos rojos de llorar. Don Antonio, por favor, reconsidere su decisión. Paola está destrozada, dice que usted los echó sin explicación. Ellos son jóvenes, pueden cambiar. La escuché pacientemente, sirviéndole té como había hecho Carmen con las visitas durante tantos años. Cuando terminó de hablar, le dije simplemente, señora Dolores, pregúntele a su hija dónde está el dinero de mi cuenta de ahorros. Pregúntele quién firmó los papeles de mi casa. Pregúntele por qué me abandonaron en una estación de servicio como si fuera basura. Se fue sin terminar el té. El viernes llegó Lorenzo, mi viejo compañero de construcción, con un mensaje de Miguel. Antonio, el muchacho está desesperado. Dice que todo fue un malentendido, que puede explicarte todo si le das una oportunidad. Lorenzo, le respondí mientras compartíamos una cerveza en el jardín, si tu hijo te robara los ahorros de toda tu vida y después te dijera que fue un malentendido, ¿tú qué harías? Lorenzo se quedó callado durante un largo rato, mirando las plantas que Carmen había cuidado tanto. Finalmente asintió y no volvió a mencionar el tema. Pero el intento más patético llegó 2 semanas después. Era domingo por la mañana, y había ido a misa como todos los domingos desde la muerte de Carmen. Cuando regresé, encontré a Miguel sentado en los escalones de la entrada, con una apariencia que me impactó. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Papá, me dijo cuando me vio llegar, he estado aquí desde las 5 de la mañana esperándote. No respondí. Saqué mis llaves y comencé a abrir la puerta. Papá, por favor. Solo 5 minutos. 5 minutos para explicarte todo. Me detuve con la llave a medio girar. Por un segundo, solo por un segundo, vi al niño que había criado, al muchacho que solía esperarme sentado en esos mismos escalones cuando regresaba del trabajo. Pero cuando habló de nuevo, la ilusión se desvaneció. Papá, no podemos vivir así. Paola y yo estamos en un hotel barato, tuvimos que vender nuestro carro, estamos comiendo una vez al día. No tenemos nada. Ahí estaba. No una disculpa, no un reconocimiento de lo que habían hecho, sino una queja de que las consecuencias de sus actos les estaban causando inconvenientes. Miguel, le dije sin voltear a mirarlo, durante 40 años trabajé para que tú nunca tuvieras que preocuparte por el dinero. Sacrifiqué todo para darte educación, oportunidades, un futuro. Y tú usaste todo eso para robarme y humillarme. Papá, podemos devolver todo. Podemos arreglar los papeles, podemos. No puedes devolver mi dignidad, lo interrumpí, finalmente volteando para mirarlo. No puedes devolver la confianza que tenía en ti. No puedes devolver las noches que pasé despierto preguntándome si realmente estaba perdiendo la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no me conmovían. Había llorado demasiadas lágrimas propias como para sentir compasión por las suyas. ¿Sabes cuál fue el momento que más me dolió, Miguel? No fue cuando descubrí que me habían robado. Fue cuando me di cuenta de que durante meses estuvieron haciéndome creer que estaba senil, que no podía confiar en mi propia memoria. Ustedes no solo me quitaron mi dinero, trataron de quitarme mi cordura. Se derrumbó completamente entonces, sollozando como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Yo no quería, pero Paola decía que era lo mejor para todos, que tú ibas a estar mejor sin preocupaciones. Miguel, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí, ya no eres mi hijo. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia final. Miguel levantó la cabeza, con los ojos abiertos por el shock,
como si acabara de recibir una bofetada física. No digas eso, papá. Por favor, no digas eso. Un hijo protege a su padre, no lo roba. Un hijo honra a quien le dio la vida, no lo abandona en una estación de servicio como basura. Tú no eres mi hijo. Eres un extraño que lleva mi apellido. Entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí, dejándolo llorando en los escalones. Esa fue la última vez que lo vi. 2 días después, el licenciado Mendoza me llamó para informarme que habían intentado contactarlo para negociar una solución amistosa. Les había dicho lo mismo que yo, que ya no había nada que negociar. La casa volvió a ser mía legal y emocionalmente. Las cuentas fueron restituidas. Las deudas contraídas fraudulentamente fueron canceladas. Y yo aprendí algo que nunca pensé que aprendería a los 68 años, que a veces el silencio es la respuesta más poderosa de todas. 6 meses después, despierto cada mañana en mi propia casa con una tranquilidad que no había experimentado en años. Es una paz diferente, más profunda, construida sobre el conocimiento de que puedo confiar en mi propio juicio, de que mi memoria funciona perfectamente, de que soy capaz de defenderme cuando es necesario. La casa ha vuelto a ser mía en todos los sentidos. Volví a colgar las fotografías de Carmen que Paola había guardado en el sótano. Regresé los muebles a sus lugares originales. Incluso planté nuevas rosas en el jardín, al lado de las que Carmen cuidaba, porque ahora tengo tiempo y ganas de ver crecer algo hermoso. Mi rutina es simple pero satisfactoria. Me levanto temprano, como siempre lo hice, pero ahora es porque quiero, no porque tenga que trabajar hasta que el cuerpo no me dé más. Desayuno en la mesa de la cocina mientras leo el periódico completo, sin prisa, sin la tensión de preguntarme qué documento habría desaparecido durante la noche o qué cuenta habría sido vaciada sin mi conocimiento. Los domingos sigo yendo a misa, y después me detengo en el cementerio a visitar a Carmen. Le cuento todo lo que ha pasado, aunque sospecho que ella ya lo sabía desde antes que yo. Carmen siempre fue más inteligente para leer a las personas. Ya no tengo que preocuparme por dejar nada cuando me vaya, le digo mientras acomodo las flores frescas en su tumba. Ya no tengo que preocuparme porque alguien robe lo que construimos juntos. La soledad no me pesa como pensé que lo haría. Durante 40 años viví con la compañía de Carmen, y después con la presencia tóxica de Miguel y Paola. Ahora descubro que hay una diferencia enorme entre estar solo y estar en paz. Prefiero 1000 veces la soledad honesta que la compañía traicionera. Algunos vecinos, que conocen pedazos de la historia, me miran con una mezcla de compasión y admiración. Doña Marta, la señora de la casa de al lado, me invita a cenar los viernes. Don Antonio, me dice mientras me sirve su famoso estofado, lo que usted hizo requiere mucho valor. No cualquiera se enfrenta a su propia familia. No me enfrenté a mi familia, le respondo. Me enfrenté a unos ladrones que resultaron ser desconocidos. El licenciado Mendoza me llamó hace 2 meses para informarme que Miguel y Paola habían abandonado la ciudad. Aparentemente se mudaron a otra provincia, donde nadie conoce su historia. Señor Duarte, me dijo, técnicamente usted puede proceder criminalmente contra ellos. Los delitos que cometieron son graves. Licenciado, le respondí, ellos ya recibieron su castigo. Perdieron todo lo que creían haber ganado, y ahora saben que no soy el viejo indefenso que pensaban. Eso es suficiente para mí. Pero lo que más satisfacción me da es saber que hice todo esto sin gritar, sin desesperar, sin perder la dignidad. Cuando descubrí la traición, no me derrumbé. Cuando me enfrenté a ellos, no perdí el control. Cuando tuve que echarlos, no necesité drama ni lágrimas. Simplemente actué con la misma metodología con la que había construido casas durante décadas, cimientos sólidos, estructura firme, acabados impecables. Esta tarde, mientras tomo café en el jardín viendo crecer las rosas nuevas, llegó un sobrecertificado. Por un momento el estómago se me tensó, preguntándome si sería algún intento nuevo de Miguel por contactarme. Pero cuando abrí el sobre, encontré algo completamente diferente. Era una carta de los padres de Paola. Dolores me escribía con su letra cuidadosa de mujer trabajadora. Don Antonio, después de conocer toda la verdad, mi esposo y yo queremos pedirle perdón por lo que nuestra hija le hizo. Nosotros tampoco sabíamos nada de sus robos. Criamos a Paola para que fuera una buena mujer, pero en algún momento perdimos el control sobre quién se convirtió. Usted fue muy generoso al no proceder legalmente contra ellos. Esperamos que pueda perdonarnos algún día. Guardé la carta en el cajón junto a todos los otros documentos de esta historia.
No porque guarde rencor contra Dolores y su esposo, sino porque es evidencia de algo importante, que incluso en las traiciones más crueles, siempre hay gente buena que trata de hacer lo correcto. Al caer la tarde, cuando el sol se pone detrás de las casas vecinas y las rosas desprenden su aroma más intenso, me siento en el mismo sillón donde solía leer cuando Miguel era pequeño. Pero ahora no leo periódicos ni revistas. Ahora leo libros que siempre quise leer pero para los que nunca había tenido tiempo, novelas, biografías, incluso algunos libros de filosofía que me ayudan a entender mejor lo que viví. Esta semana terminé un libro que hablaba sobre el perdón, y una frase me quedó resonando: el perdón no es algo que haces por la otra persona, es algo que haces por ti mismo. Creo que es cierto. No guardo odio hacia Miguel ni hacia Paola. El odio requiere energía, y a los 68 años prefiero usar mi energía para cosas que me den satisfacción: cuidar el jardín, cocinar comidas que me gusten, escuchar música que Carmen y yo disfrutábamos juntos. Pero perdón no significa olvido, y definitivamente no significa permitir que vuelva a pasar. A veces, en las noches silenciosas, pienso en el niño que era Miguel, en los domingos que pasábamos construyendo cosas juntos en el garaje, en sus ojos brillantes cuando me contaba sus sueños de ser arquitecto. Ese niño existió realmente, y nada de lo que pasó después puede borrar esos momentos. Pero ese niño creció y se convirtió en alguien que eligió la traición sobre la honestidad, el robo sobre el trabajo, la crueldad sobre el amor. Y esa también es una realidad que no puedo ignorar. Esta noche, mientras apago las luces de la casa y reviso que las puertas estén cerradas, me siento completamente en paz. No por lo que logré recuperar, sino por lo que descubrí que nunca había perdido: mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de enfrentar las traiciones sin convertirme en lo que me traicionó. Mañana será otro día tranquilo en mi casa tranquila. Regaré las plantas, leeré un poco, tal vez llame a Lorenzo para conversar sobre los viejos tiempos en la construcción. Viviré mi vida sin prisa y sin miedo, porque finalmente entendí algo que Carmen siempre supo. No necesité gritar para que me escucharan. No necesité suplicar para que me respetaran. No necesité ser cruel para ser justo. El silencio también es una respuesta. Y a veces, es la respuesta más poderosa de todas. Hace 3 años de todo esto, y ayer pasé por la casa donde viven ahora Miguel y Paola. No fue intencional, simplemente estaba regresando de la ferretería después de comprar unas herramientas para arreglar la cerca del jardín cuando reconocí el auto estacionado frente a una casa pequeña en un barrio que no conocía bien. Me detuve por curiosidad, no por nostalgia. Era una casa modesta, mucho más pequeña que la mía, con jardín descuidado y pintura descarapelada. A través de la ventana alcancé a ver a Paola colgando ropa en un tendedero improvisado en la sala. Se veía mayor, cansada, sin el maquillaje perfecto ni la ropa de marca que solía usar. Miguel salió al patio trasero cargando una caja de herramientas oxidadas. Había engordado, perdido pelo, y llevaba un overol manchado de grasa. Aparentemente trabajaba como mecánico ahora, algo muy diferente a los proyectos arquitectónicos que solía presumir. No sentí lástima ni satisfacción. Solo una extraña sensación de ver a 2 desconocidos que habían interpretado papeles importantes en mi vida durante un tiempo breve pero intenso. Seguí mi camino sin hacer ruido, sin mirar atrás. La semana pasada recibí una visita inesperada. Estaba podando las rosas cuando una joven de unos 25 años tocó mi puerta. Era alta, de cabello castaño, con ojos que me resultaron vagamente familiares. ¿Usted es Antonio Duarte?, me preguntó con una voz suave pero decidida. Sí, soy yo. Soy Claudia, la hermana menor de Paola, la que vive en Europa. Había oído menciones de esta hermana, pero nunca la había conocido. Paola rara vez hablaba de su familia, especialmente de esta hermana que había emigrado a España años atrás. Vengo a pedirle disculpas, continuó. Me enteré de todo hace poco, cuando mis padres finalmente me contaron la verdad. Quería que supiera que no todos en mi familia somos como mi hermana. La invité a pasar y le serví café en la mesa donde tantas batallas silenciosas había librado. Claudia me contó que trabajaba como enfermera en Madrid, que se había ido de Argentina precisamente porque no soportaba la manera en que Paola trataba a la gente. Cuando éramos niñas, Paola ya mostraba esa tendencia a manipular, a buscar atajos fáciles. Mis padres la consentían porque era la más bonita, la más carismática. Yo siempre supe que terminaría lastimando a alguien. Me habló durante 2 horas sobre su vida en España, sobre los ancianos que cuidaba en el hospital, sobre cómo la experiencia le había enseñado a valorar la sabiduría de la gente mayor. Señor Antonio, lo que le hicieron es imperdonable.
Pero quería que supiera que hay gente en esta familia que lo respeta por cómo manejó todo esto. Cuando se fue, me dejó su número de teléfono y una invitación abierta para visitarla en Madrid si alguna vez quería conocer Europa. Una persona como usted merece ver el mundo, me dijo. No he decidido si viajaré, pero me gusta saber que la opción existe. El mes pasado comencé algo que nunca pensé que haría a mi edad: clases de pintura. La maestra es una mujer de mi generación llamada Olga, viuda como yo, que perdió a su esposo hace 5 años y decidió que era hora de hacer todas las cosas que había postergado. Antonio, me dijo durante nuestra tercera clase, mientras yo luchaba con los colores del atardecer, usted tiene manos de artista. Se nota que ha construido cosas hermosas toda su vida. Resulta que crear belleza sobre un lienzo no es tan diferente de construir una casa. Requiere paciencia, precisión, y la capacidad de visualizar algo que aún no existe pero que puede existir si uno trabaja con constancia. Mis primeras pinturas fueron terribles, pero Olga insistía en que siguiera intentando. El arte no se trata de ser perfecto desde el principio, me explicaba. Se trata de expresar lo que llevas dentro. Ahora tengo 4 cuadros colgados en mi casa, uno del jardín de Carmen, otro de la vista desde mi ventana, uno de mis manos trabajando la madera, y el último del cementerio al atardecer. No son obras maestras, pero son mías, nacidas de mi propia visión y mi propia voluntad. Lorenzo, mi viejo compañero de construcción, viene a visitarme cada 15 días. Tomamos cerveza en el jardín y hablamos de los proyectos que construimos juntos, de los patrones que aprendimos, de las técnicas que ya nadie usa. Antonio, me dijo la última vez, siempre supe que eras más fuerte de lo que aparentabas. Pero lo que hiciste con tu hijo, eso requiere un tipo diferente de fortaleza. No fue fortaleza, Lorenzo. Fue supervivencia. Es lo mismo, hermano. Es exactamente lo mismo. Anoche, mientras escuchaba música en la sala, me di cuenta de que hacía semanas que no pensaba en Miguel o Paola. No de manera obsesiva, no con esa mezcla de dolor y rabia que me acompañó durante los primeros meses. Simplemente habían dejado de ocupar espacio en mi mente diaria. Es curioso cómo funciona el tiempo. Los primeros días después de echarlos pensaba en ellos constantemente, analizando cada momento, cada señal que debía haber visto antes. Después vino la ira, fría pero constante, como un dolor de muelas emocional. Ahora simplemente son parte del pasado, como la muerte de Carmen o mi jubilación de la construcción. Cosas que pasaron, que me cambiaron, pero que ya no definen mis días. Esta mañana desperté con una sensación extraña de ligereza, como si durante estos 3 años hubiera estado cargando un peso invisible que finalmente se había disuelto. Miré por la ventana hacia el jardín donde las rosas de Carmen florecen junto a las nuevas que planté, y por primera vez desde la traición, sonreí sin razón específica. Simplemente porque estoy vivo, porque tengo café caliente en mis manos, porque el sol entra por ventanas que son mías, porque nadie puede robarme este momento de paz absoluta que he construido ladrillo por ladrillo, día por día, decisión por decisión. Hoy cumplo 71 años. No habrá fiesta, no habrá llamadas de felicitación fingidas, no habrá regalos comprados con mi propio dinero robado. Pero habrá tranquilidad. Habrá dignidad. Habrá la satisfacción profunda de saber que cuando la vida me puso la prueba más difícil, no solo la pasé, la superé siendo exactamente quien siempre fui, Antonio Duarte, un hombre que construye cosas que duran.